Junio es el mes internacional del cuidado de la fertilidad. Y sobre esto vamos a estar conversando con el doctor Luis Segura. Ya se encuentra en nuestro estudio, ginecólogo, obstetra, presidente de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología y director de Fertigenetics. Bienvenido, doctor. Gracias, Mariale. Un placer y un honor estar aquí contigo el día de hoy. Un gusto que esté acá con nosotros. Ujú. Doctor, la fertilidad, ¿qué es y cómo cuidarla? Vamos a comenzar con las definiciones. Ok. Eh, la fertilidad es la capacidad que tiene, digamos, el ser vivo pero hablando directamente del humano, de la capacidad de reproducirse, producir una prueba positiva de embarazo que signifique un bebé o unos bebés sanos en casa. Es decir, es esa capacidad que en el ser humano, aunque no lo creamos, es un mamífero no altamente reproductible. La capacidad que tiene un ser humano de obtener una prueba positiva de embarazo durante un mes, en el cual hay relaciones relativamente frecuentes, sin ningún tipo de protección, es aproximadamente un 18 o un 20%. Por eso para más jóvenes y papás jóvenes, tú dices, bueno, sin ningún tipo de protección, debemos estar embarazados muy probablemente en un transcurso de 4 a 6 meses. Entonces, definitivamente es un evento que es lo que conversábamos ahorita previamente. Lo que hemos tratado en estos últimos tiempos es hacer llegar cada vez mayor información a la población, sobre todo la población como ustedes, que son damas profesionales, que en algún instante quizás difieren la maternidad por obtener objetivos que todos buscamos desde el punto de vista de realización personal, profesional, de pareja. Entonces, tener visualizados que hay aspectos de los cuales nadie habla directamente, pero de los cuales debemos hacer mucho hincapié, porque quizás el día de mañana puede ser que no tengas, en la mayoría de las oportunidades, ningún trastorno de fertilidad, pero si lo tienes, digamos, mientras más trabajo hagamos siendo tú una mamá o un papá joven, mejor es la tasa de éxito. Voy a leer una cifra Sí. de la Organización Mundial de la Salud. Dice, 1 de cada 6 personas se ve afectada por la incapacidad de tener un hijo en algún momento de su vida. Ujú. Datos de la OMS, que analizó 133 estudios mundiales desde 1990 hasta el año 2021. ¿A qué obedecen estas cifras, doctor? Y si hay cifras de décadas anteriores Ujú. en comparación a estas, ¿ha incrementado, Sí. ha disminuido? ¿Y a qué obedece? Sí, sí. De hecho, excelente la pregunta porque realmente el día 4 de junio es el día digamos, de la fertilidad. Y realmente el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es hacer un llamado a que las personas se orienten un poco hacia lo que esto significa. El trastorno de fertilidad es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno que es una enfermedad en la actualidad y afecta aproximadamente el 17% de la población, mamás y papás en edad reproductiva. En general, sí ha habido un incremento en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Debemos recordar que a finales de los años 60, inicios de los 70, comienza la aparición de la píldora anticonceptiva, que es lo que coloca en manos de las damas la posibilidad de no salir embarazada de forma inmediata en el inicio de su vida de pareja. De manera que allí comienza una evolución también femenina, el intelecto femenino es sumamente agudo, muy diferente muchas veces del masculino, que es más tosco, en el cual, mira, puedo diferir el obtener mi prueba positiva de embarazo hasta que verdaderamente tenga una pareja adecuada, haya logrado el posgrado de texto, tenga determinados eventos económicos cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo? Lo que antiguamente significaba mamás que eran muy jóvenes, mamás, eran a los 16, 18, 22, 23 años, antes de los 30 años, estaban buscando la forma de no dar más a luz. En la actualidad no es así. La profesionalización femenina ha ayudado a que tú, como mamá, digas, bueno, voy a diferir el evento de ser madre hasta el momento en el cual yo encuentre las condiciones óptimas para que ese bebé venga al mundo. Entonces, un poco la campaña es precisamente, eso está muy bien, es exactamente lo que puedes hacer. Hay muchas formas de poder diferir la maternidad y obtener posteriormente una prueba positiva de embarazo, pero hay que informar a las muchachas y a las damas profesionales, así como a los papás, que tenemos determinados momentos que son limítrofes y que pueden ser puntos
clave para que el día de mañana logres esa prueba positiva de embarazo, o si tienes dificultades que requieras de algunas técnicas de reproducción asistida. En promedio, ¿cuáles son las edades, tanto para mujeres como para hombres? ¿Y qué pasa si Pasa esa edad. superamos esas edades? ¿Qué Bueno, puede pasar? desde el punto de vista obstétrico, es una palabra, digamos, es un término que yo lo trato de modificar porque es horrible. O sea, se habla de una gestante de edad avanzada a una mamá tan joven como una mamá de 35 años. Eso significa que para nosotros no solamente es más difícil que salgas embarazada, sino que hay un mayor índice de patologías cromosómicas. De manera que tú puedes ser mamá en el momento en el cual inicia tu vida reproductiva y hasta el momento en el cual finaliza tu vida reproductiva, que es generalmente la menopausia. Pero ¿qué es lo que sucede? En la menopausia hay que saber que podemos ayudar a las mamás. La menopausia se instaura en Latinoamérica entre los 48, 51, 52 años de edad, pero a través de técnicas de reproducción asistida que nos permiten ayudarla a que se obtenga esa prueba positiva. De manera que estamos hablando desde la primera menstruación hasta la desaparición. Y en el varón, desde el inicio de la espermatogénesis hasta el momento en el cual comienzan a deteriorarse progresivamente los parámetros espermáticos. Pero la espermatogénesis en general, en el varón sano, no se detiene. Yo comentaba con usted un estudio que leí y me llamó mucho la atención, y es que se habla de presencia de microplásticos en el semen del hombre. En el semen. Sí, es así. ¿A qué obedece esto y qué consecuencias trae para la humanidad o para el proceso reproductivo? Absoluto. Fíjate, la pregunta es tan importante y sumamente delicada como lo que constituye el hecho de, parte de lo que conversábamos previamente, conocer que los papás también tienen una edad a partir de la cual la calidad del semen disminuye, y con ello aumenta un poco la posibilidad de que no salgas embarazado tan fácilmente o de que tu bebé tenga algún tipo de trastorno. En general se considera cerca de los 48 años de edad. Esa presencia de microplásticos va asociado a todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Es decir, hemos tenido un arranque de tecnología que no solamente es tecnología, va asociado a la aparición de nuevos materiales, de contaminación que existe a nivel de todo lo que es el planeta, y que junto a ello va el hecho de que el ritmo de vida, tanto femenino como masculino, también ha variado. A medida que tú aumentas la edad, por lo general, aumentas el nivel cultural, el nivel educativo y el nivel social. También, dependiendo de tu estilo de vida, aumentas probablemente el consumo o de medicamentos o la presencia de hipertensión, diabetes o algún otro tipo de patología, o el consumo de alcohol, cigarrillo o algún otro tipo de sustancia que haga que efectivamente haya una repercusión a nivel del semen. En general, el semen debe ser un componente en el cual hay ciertas características que nosotros hacemos hincapié en volumen, concentración, movilidad, morfología normal y la concentración de espermatozoides que son capaces de obtener una prueba positiva de embarazo. Pero cuando tú tienes esos datos, por ejemplo, la presencia de estos microplásticos, dices definitivamente el comportamiento de los espermatozoides en un semen con este tipo de patología o de contaminación no es jamás igual al de un papá completamente sano, ¿entiendes? ¿Qué está pasando en Venezuela, doctor, respecto a la fertilidad y la infertilidad? Venezuela no escapa de la estadística internacional en la cual aproximadamente el 17% de la población en edad fértil tiene trastornos reproductivos. Tampoco escapa el hecho de que verdaderamente el médico venezolano siempre ha tratado de ser tope de línea, y la medicina venezolana sigue siendo extremadamente buena, independientemente de todas las situaciones que nos pueden haber rodeado. En general, la medicina reproductiva venezolana sigue siendo de primera línea. La realidad venezolana, sí, tristemente, digamos, vamos a quitar el triste, sí se divide en dos grandes polos. Dos grandes polos que vienen dados por el hecho de que hay una población que acude a una escolaridad que generalmente se finaliza de forma temprana porque tienen que acudir a trabajar para poder ayudar a su familia. Y en esa población, lamentablemente, en oportunidades, el hecho de ser madres muy tempranamente constituye una especie de premio o de estatus. Y
pues se convierte en esa mamá que posteriormente se le hace muy difícil ingresar otra vez en el bachillerato o en la universidad, porque realmente lo que debe es pues continuar ayudando a su familia o dedicarse a la crianza de su bebé. En esa población, que son los estratos culturales un poco más bajos, la paridad es temprana. Entonces, Venezuela sigue siendo uno de los países que el embarazo adolescente es elevado, aun cuando ha bajado en los últimos años sin duda alguna. Pero existe además una población, otra población, que es esa población en la cual se hace mucho más hincapié, y es que en las últimas políticas tú buscas que, digamos, salvar, o sea, rodear a las muchachas que están interesadas en completar su escolaridad, porque por cada mamá que logra salvar, o sea, por cada niña, se salvan a su alrededor 5 personas. Salvar significa para nosotros es cambian el pensamiento y colocan en prioridad qué. Generalmente el ser madre significa tus niños viven contigo, el ser madre es algo insustituible. Son tu responsabilidad porque en muchas oportunidades el varón no tiene la capacidad o la madurez o la capacidad económica de dar frente a ellos, y generalmente también tienen un apego a la parte de sus padres. Entonces, en general, si tú haces un cambio en la educación tratando de proteger a esa niñita, también a los varones, pero hablando de las niñas, para que lleguen a tener completar su bachillerato y aspirar a la profesionalización, generalmente son mamás que van a diferir su maternidad. Y comienza ese cambio intelectual que lo vemos no solamente en la población profesional femenina y masculina venezolana, sino también lo vemos en el exterior. Un cambio que arropa el hecho de o diferir mi maternidad y congelar mis óvulos hasta el hecho de no ser mamá. Vivo en pareja, estoy feliz viviendo en pareja, pero mi decisión es no ser madre o padre. Entonces, Venezuela, digamos, tiene esas dos realidades. La realidad de la población profesional o que ha diferido por alguna causa su búsqueda de embarazo y que acude a determinados procesos de fertilidad o de técnicas de reproducción asistida. Y la población que lamentablemente se desincorpora tempranamente de la educación, se ve obligada a trabajar para poder ayudar y ser sustento de su familia. Y allí, como cambia el entorno de forma inmediata, generalmente la información acerca de métodos anticonceptivos no es elevada y comienza entonces el ser madre, como te digo, un logro dentro de muchachas que pues son niñitas, con Entonces 16, 17 hablamos años. de que la educación para la salud sexual y reproductiva es un aporte Fundamental, social fundamental que fundamental. repercute generacionalmente y trasciende No hay en la duda, sociedad. no hay duda, no hay duda. Doctor, la presencia del hombre y la educación del hombre también para la educación sexual y Ujú. reproductiva, ¿qué tan importante es en este momento también? Primero, me encanta el programa porque es la forma de poder de verdad hacer llegar la información a muchachas profesionales y las que están creciendo. Eh, el varón, recordemos las novelas de Delia Fiallo, era como más alegre en el tema antiguo de ser padre sin mayor tipo de responsabilidad, excepto en aquella familia que considerabas como la legal. Eso hacía que muchos padres tuvieran 2 familias o 3 familias. Generalmente las consecuencias de ello lo pagaban los hijos y probablemente, muy probablemente, esos niños tenían una conducta parecida a la de sus padres. En la actualidad eso ha cambiado, el nivel intelectual y el nivel de educación del varón es mayor, existe un apego mayor de los padres a la formación de la familia y en general tú ves que los pacientes que acuden a consulta, yo soy ginecobstetra, y por lo general la paciente que va a una consulta de fertilidad va con su esposa. Y ves mil cosas muy bonitas. O sea, ves que el papá se ha incorporado a la búsqueda del bebé, ves que está dispuesto a hacer estudios que antiguamente no estaba dispuesto a hacerlos, ve que en oportunidades si es requerido alguna técnica de reproducción asistida, sea por un factor femenino o un factor masculino, él está abierto con el objetivo de obtener una prueba positiva que signifique su bebé en casa. O sea que sí, definitivamente la conducta ha cambiado, es para mejor y definitivamente la conducta del varón
va a mejores pasos definitivamente. ¿Qué opciones hay en este momento para resolver la situación en el momento en el que no puedo tener hijos? Ok. Llevo 4 meses, 6 meses, un año y no lo logro. Lo primero es que tengas en cuenta dentro de ti como paciente, o sea, es el hecho de que si desde el punto de vista femenino o masculino hay un antecedente de detrimento probable de tu fertilidad, como haber recibido quimioterapia, haber tenido tratamiento para un proceso oncológico, un evento inmunológico, tuviste alguna alteración a nivel del testículo, te quitaron un ovario, sufres de endometriosis. Esos son papás y mamás que deben estar alertas para poder saber que si la obtención de la prueba positiva no se lleva a cabo de una forma más o menos expedita, hay que consultar al especialista. Hablamos de un trastorno de fertilidad en pacientes menores de 35 años cuando hay relaciones sin protección por un año y no hay prueba positiva. Entre los 35 y los 38 ese periodo se reduce a 6 meses. Ese 38 pudiera ser llevado hasta los 40 años y por encima de los 40 años probablemente a lo mejor buscas tu bebé y sales embarazada de forma inmediata, pero el asesoramiento de fertilidad es recomendado porque puede ser que te cueste un poquito más de trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, si hacemos un diagnóstico efectivamente que existe un trastorno de fertilidad, lo haces a través de un plan de estudio que incluye saber cómo se encuentra el papá a través del espermatograma, inicialmente como estudio básico, porque existen otros estudios mucho más profundos. Y en la parte femenina nos basamos en el ciclo menstrual femenino. Entonces el ciclo menstrual femenino tiene 2 fases. Nosotros buscamos conocer cómo se comporta, si la mamá está ovulando, cómo se encuentra la reserva del ovario a través de perfiles hormonales que se hacen en la primera mitad del ciclo, cómo están las trompas, si esas trompas están destapadas o están tapadas por algún proceso particular, cómo está funcionando el circuito metabólico en cuanto a la glicemia, tiroides y prolactina, y con todo ello hacer un diagnóstico que nos aproxime a decir al papá, mire, está pasando tal cosa, nuestro plan de trabajo son, y entonces allí colocar por escalas, ¿ok? Ciclos de relaciones dirigidas, que son relaciones en determinados días cuando has estimulado la ovulación en papás muy muy jóvenes y sin mayor tipo de patología de fertilidad, inseminaciones intrauterinas cuando estamos hablando de papás ya quizás entre 35, 38 años, probablemente un poco más jóvenes, con muy buen valor pronóstico de fertilidad, con trompas permeables, factor masculino y femenino adecuado, o lo que nosotros denominamos técnicas de reproducción asistida, que son las fertilizaciones in vitro, el bebé de probeta, Louise Brown o ICSI, que son eventos que son reservados a probablemente mamás y papás que tienen más edad, que probablemente tienen un evento reproductivo que es severo, como ausencia de trompas, patología endometriósica o cualquier otro tipo de evento que comprometa la reserva del ovario o el factor masculino francamente deteriorado. ¿Cómo influye el estrés en este proceso? Ujú. Puedo estar haciendo un tratamiento súper Ajá. científico, siguiendo rigurosamente tal día, tal hora, así, y el estrés Sí, juega en contra. absoluto, ¿Cómo es eso? absoluto. El tanto es que la cuantificación, o sea, no la puedes, no logras colocar un número dentro de ello, pero un adecuado equipo de fertilidad está constituido por un psicólogo, un especialista en el área que te ayuda en el acompañamiento para poder llevar a cabo el proceso de la búsqueda de tu bebé. Porque el estrés, sin duda alguna, es uno de los eventos que está en factor directo con el hecho de que se produzcan ciclos anovulatorios. Esas son, por ejemplo, las mamás que tienen presentaciones o eventos puntuales desde el punto de vista profesional y dejan de ver su menstruación por un periodo de 3 o 4 meses. Igual es el caso incluso del varón en altos periodos de estrés o consumo de medicamentos, la espermatogénesis baja. De manera de que existen el estrés. Desde el punto de vista biológico, tú hablas factor tubárico, ovárico, endocrino metabólico, inmunológico, masculino, por cualquier otra causa. Y el estrés te ves obligado a colocarlo porque sabes que está, mas no es totalmente cuantificable. ¿Qué es lo importante? Que conozcan la mamá y el papá que hay en el equipo una persona que los puede ayudar a transitar ese evento, porque los altos niveles de cortisol no nos ayudan en fertilidad. Doctor, ya nos queda muy poco tiempo y me gustaría que para cerrar diera un mensaje en este mes de la fertilidad.
¿qué es lo más importante para usted en este tema? Lo más importante definitivamente es la difusión de la información a personas, como por ejemplo a través de ustedes, que tienen la capacidad de llegar a toda la población, que conozcan que existe, muy probablemente van a poder salir embarazados de forma espontánea, pero que si ello no es así o hay algún factor que ha llamado la atención con respecto a la reserva o la posibilidad de obtener una prueba positiva de embarazo, actúes a tiempo y que actúes sobre todo mientras eres una mamá y un papá joven, cuando ya tengas tus asteriscos, tu checklist listo, de manera tal que si obtienes tu prueba positiva de embarazo sin ayuda, fantástico, pero si requieres de ayuda, tengamos el mejor valor pronóstico. Gracias, doctor. Gracias no solo por todo lo que nos compartió, sino también por unir la ciencia con la responsabilidad social. Tan lindo. Gracias, Mariale. Un placer y un honor estar con ustedes. Espero que vuelva pronto. Doctor Luis Segura, ginecólogo y obstetra, mes de la fertilidad.